física. Y para entrar en cuestiones de nuestro espacio, yo normalmente esta materia comenzaba con, con engranaje, pero dada la situación y el poco tiempo y lo que ya perdimos, no voy a comenzar con engranaje, directamente voy a entrar, porque lo más importante, voy a entrar por fluidodinámica. Le explico rápidamente por qué voy a entrar por fluidodinámica o hidrodinámica. Porque lo más importante de esta materia es las instalaciones industriales. Y las instalaciones industriales, lo que ustedes van a manejar casi siempre son fluidos, ya sea fluido en estado gaseoso o fluidos líquidos. Y ustedes, los mecánicos, ¿qué es lo que tienen que saber de los fluidos y de los gases? Ustedes generalmente van a estar a cargo, ya sea de la instalación o del mantenimiento o del control de instalaciones mecánicas que manejen generalmente fluidos, ya sea en su estado gaseoso o en su estado líquido. Entonces ustedes tienen que conocer todo el fenómeno de transporte del fluido. Para los que vayan a la universidad para el año y sigan una carrera técnica, esta materia en la universidad se llama unidades unitarias, se llama. Y antes de esa materia de unidades unitarias se llama fenómeno de transporte también. O sea, no se llamará acá como ustedes lo conocen, lo estoy dando como instalaciones industriales. Cambia de nombre, pero se ve en el mismo tema. Y en un curso de física, esta misma materia se llamará fluidodinámica o hidrodinámica. Entonces, como quiera que sea, lo más importante de toda esta cuestión es que ustedes primero sepan cómo es el transporte del fluido. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos o necesitamos que un fluido se canalice o circule por un conducto y un ducto? ¿Cuál es el fenómeno de la conducción del fluido en un conducto? ¿Qué le sucede al conducto y qué le sucede al fluido cuando circula por ese conducto? Hay una serie de fenómenos que se suceden y que muchas veces los fenómenos que ocurren por producto de la circulación del fluido tienen repercusión mecánica. Por el momento le voy a ir contando algunas características. Hay dos fenómenos muy importantes que se suceden cuando se circula un fluido en un conducto. Uno de los fenómenos, o el más conocido, o mejor dicho, el más dañino, es el fenómeno que se llama golpe de Ariete, ¿sí? Y cavitación, ¿sí? Esos dos fenómenos de golpe de Ariete y cavitación son fenómenos que van a producir el deterioro de la instalación o del elemento de control, ¿sí? La instalación, entiéndase, la instalación, las tuberías, las válvulas, válvulas reductoras, válvulas controladoras, es decir, todo ese sistema puede peligrar cuando no se haga y por lo tanto no se haga una buena instalación. Pero ustedes, para hacer una buena instalación o un buen mantenimiento y por lo tanto un buen cálculo, tienen que saber con quién están o con quién van a trabajar. Y ese con quién es saber cuáles son las características del fluido, cuáles son las posibilidades del fluido de incidir sobre la instalación. Y sabiendo cómo el fluido, y para lo colmo, ustedes en una sola planta industrial van a trabajar con más de un fluido. Eso significa que van a tener que saber la fenomenología del transporte, no de un fluido, sino varios tipos de fluidos.
Y eso hace que su formación o su preparación sea un poquito exigente. Más que dos fluidos, ¿sí? Dos fluidos, ¿no? Y eso no es, lamentablemente, y aún cuando tuviéramos tiempo, igual el tiempo normal no alcanza para ver. Entonces, nosotros vamos a trabajar con el fluido más conocido, que es el agua, ¿sí? Y vamos a trabajar ese fluido, pero en estado gaseoso, ¿sí? Y en algunas ocasiones podemos también hablar del fluido en estado líquido, o sea, del agua en estado líquido. Pero vamos a partir de ese fluido, del transporte de ese fluido, en dos estados, en estado líquido y en estado gaseoso, y vamos a priorizar el estado gaseoso, es decir, el estado de vapor. La fenomenología. Le voy a proyectar ahora mi pantalla. Bueno, a ver, espérenme un poquitito más, que acá no me salió lo que yo quería que me salga. Bueno, ahora sí, empiezo a proyectar mi pantalla. Resulta que a veces ustedes, el otro día creo que les dije, me recuerdan que les mande los ejercicios de el laboratorio, fue. Y ahí en privado algunos me están preguntando, ¿mandó el ejercicio que tenía que mandar? No, no lo mandé, le dije porque no me acordé de mandarle. Ahora le voy a pedir, cuando requieran... A ver, espérenme un poquito que tengo problema con... Bien. Ahora sí. Pídanme o recuérdenme que les envíe los apuntes para esta parte, ¿no? De instalaciones. Vamos directamente entonces al PDF. Le voy a comenzar, como les dije hace rato, con hidrodinámica. Vamos a comenzar viendo lo que es algunas características de los fluidos. Ahora ustedes están viendo, todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Pregunto, repito, Sí, todos están viendo mi pantalla. Bueno, ustedes en este instante están viendo lo que es la hidrodinámica. Voy a comenzar explicando de la siguiente manera. Vamos a suponer que esto es un conducto. Hagamos una diferencia entre lo que es un conducto o ducto. Que lo que ustedes afuera en el barrio o en la casa llaman cañería. ¿Sí? Cañería. Voy a cambiar la forma. La diferencia entre ducto y conducto es que el ducto es un cilindro longitudinal que no tiene costura o soldadura, mientras que el conducto sí. Es decir que la diferencia entre el conducto y el ducto está en la construcción del mismo. ¿Por qué es importante
hacer referencia a la diferencia entre el conducto y el ducto. Porque resulta que hay fluidos, como el vapor, como ya les anticipé, que trabajan a grandes presiones, a grandes temperaturas. Y si ese conducto o ducto se fabricara teniendo soldadura, los cordones de soldadura serían puntos o planos de debilidades para que la temperatura dilate y luego la presión del fluido produzca la rotura o la fisura y por lo tanto el escape. Entonces, cuando se trata de fluido de alta presión y alta temperatura, se prefieren los conductos. Y cuando son fluidos de baja presión y baja temperatura, los conductos son suficientes. Repito, los ductos no tienen costura y los conductos sí tienen costura. ¿Para qué sirve uno y para qué sirve el otro? Ya les dije que cuando se trabajan con altas gradientes de presión y de temperatura, se prefieren los ductos, y cuando se trabajan con gradientes bajos o pequeños de presión y temperatura, son suficientes los conductos. Bueno, acá ustedes están mirando vamos a suponer, para la explicación esta no hace falta que sea un conducto, un ducto, yo me puedo referir a ellos indistintamente. Entonces, voy a cambiar de hoja, voy a decir entonces que acá ustedes tienen un conducto. Repito, por una cuestión de instrucción no interesa que sea un conducto o un ducto. Bueno, tenemos un conducto entonces que, si se observan un poquito, está a una distancia, ¿sí? H1. Voy a agrandarles, a ver, voy a agrandarles para que puedan apreciar mejor. Por ahí algunos están... Bien, ahí está ampliadito. Miren, este conducto está a una altura H del suelo, del piso, ¿sí? Fíjense que cuando uno mide altura en los conductos, siempre se hace referencia a la línea central, la línea imaginaria central del conducto. Fíjense que en este punto, supuestamente, acá en esta parte, está el centro del cilindro o conducto. Y acá estará a esta altura. Fíjense, siempre no se toma esta medida. Ojo con tomar esta medida. Esto estaría mal. Siempre vamos hacia el centro. Bueno, esta cañería entonces está a una determinada altura del piso. Otra observación que podemos hacer, esta sección o diámetro de la cañería es menor que esta otra, ¿sí? Y en esta parte, casi entre la mitad de la longitud horizontal de la cañería, se produce el cambio de sección. Miren, en este sector tiene un determinado diámetro, y en esta parte no solamente cambia de sección, sino que en esta parte cambia de altura, ¿sí? Una situación es que solamente podría cambiar de sección, es decir, cambiar el diámetro, pero no cambiar de altura. Pero para nuestro análisis necesitamos que no solamente cambie de sección, sino que también cambie de altura. Por eso hace esta forma de ascenso. Bueno, bien, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a echarle atención solamente a una parte. Vamos a imaginar que por esta cañería, como ven la flecha, circula un fluido en esta dirección. ¿Sí? No importa por el momento qué fluido. En esta parte o en esta sección que está en celeste, vamos a imaginar que seleccionamos esa parte del fluido, o esa parte del conducto que contiene un fluido. Y más arriba, indicado con este otro color celeste, vamos a indicar
que se trata del mismo fluido o de la misma cantidad. Es como quiero que imaginen que esta cantidad se desplazó por el conducto y llegó acá y tienen esta otra presentación. Fíjense que este cilindro que está indicado acá es más corto que este otro y este es más largo pero menos alto. Lo que ustedes quiero que vean que esta cantidad de acá que estoy es exactamente la misma cantidad, ¿sí? Eso es lo que quiero que tengan en vista. Entonces, dicho de otra forma, la masa, ¿sí? La masa de fluido 1 va a ser igual a la masa de fluido 2. Entonces, si eso pasa, si la masa se mantiene, las otras variables, entonces vamos a poner acá arriba que la masa es, dos puntos, constante. Pero nosotros veamos qué variables podemos manejar acá. Para que esta masa, la M1, se desplace por el conducto en el sentido que ya indiqué que es este, necesita que alguien le esté propinando un esfuerzo o una fuerza para que se suceda el desplazamiento. O sea que ya tenemos una variable de fuerza, pero nosotros, como estamos en hidrodinámica o mecánica de los fluidos, no manejamos fuerza, manejamos algo parecido a la fuerza. Entonces decimos, para nosotros, venimos por definición de presión, sabemos que la presión es igual a la fuerza por el área o sección, y de acá despejamos la fuerza y decimos que la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Y esto será la fuerza para nosotros en hidrodinámica. La fuerza es la presión por el área, ¿sí? Acá tengo un área, miren, acá hay un área y la presión que se ejerza sobre ella, la presión por esa área será la fuerza a que me estoy refiriendo. Entonces, esa fuerza producirá el movimiento de esta masa de fluido aguas arriba. Así se deben pronunciar ustedes, alumnos. Aguas arriba, aguas abajo. Las aguas arriba será la dirección que sigue el flujo y las aguas abajo será la dirección contraria por la que sigue el flujo de fluido acá. Bien, dicho esto, observemos entonces cómo podríamos nosotros calcular eso. Bien, ¿cómo podemos calcular esta cantidad de masa? Bueno, siempre lo vamos a hacer por la definición de densidad. La densidad pueden representarla con delta, en algunos libros lo van a encontrar con esta letra griega rho. Es como una P, pero tiene una colita así. ¿Sí? Esa es rho y esta es delta. Yo suelo manejar con rho, perdón, con delta. El que guste, maneje con rho, yo me manejo. Por definición, entonces, de densidad, esta es igual a la masa sobre el volumen que ocupa. Y de acá nosotros podemos despejar la masa, que va a ser igual a la densidad por el volumen. ¿Sí? Bien. Entonces podemos decir nosotros que esta masa de agua, o de líquido, o de fluido, como va a desplazarse y por lo tanto se va a mover y por lo tanto va a tener una determinada velocidad. Pero resulta, como estamos en hidrodinámica, nosotros vamos a cambiar el concepto de velocidad. Vamos a cambiar el concepto de velocidad por el concepto de caudal, ¿sí? El caudal. Bueno, ahora les presento lo que es el caudal. Hay muchas formas de enunciar. El caudal, que ya le dije que es casi un equivalente de la velocidad que hablamos en física. El caudal, por definición, ¿sí?, se representa con la letra Q, Q', Q mayúscula, Q', dije, no sé dónde me salió el Q'. Y se define como la
la cantidad, ¿no?, o la masa por el tiempo, es decir, la cantidad de masa de líquido que pasa en un determinado tiempo. Bueno, el tiempo lo vamos a poner en minúsculas para que no se confundan con la temperatura. Tiempo, ¿sí? Bueno, esta es una forma, ya vamos a llegar a otras formas de esto. Por ahora se lo dejo allí, que sea dicho de paso, no va a ser la fórmula que vamos a trabajar, pero por definición se tiene eso. Bueno, fíjense acá arriba, ¿sí? Fíjense acá arriba, dice B1 por delta 1. Eso es otra forma de expresar el volumen, pero yo no quiero entrar en volumen hasta que veamos unos conceptos. Bien, voy a subir un poquito el PDF. Hay un conceptito que antes de entrar a lo que dice acá, desarrollo de la ecuación de Bernoulli o el principio de Bernoulli, tenemos que ver el concepto de continuidad. Voy a ver si acá figura el concepto de continuidad para indicarle. No, no figura acá. Entonces le voy a presentar otro PDF que está por acá. Tampoco está acá. Y acá tampoco. Esto es otra cosa. Acá creo que está. No. Bueno, yo le voy a contar. Acá, es más, le voy a poner acá la palabra ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad es importante. Es muy sencillita, pero muy pocas veces comprendida. Vean, la ecuación de continuidad dice que la cantidad de masa que hay acá, que se separó o se designó en color celeste, debe ser exactamente la cantidad de masa que hay acá. Es decir, que M1 y M2 tienen que ser iguales. Pero como dije, nosotros no trabajamos con masa, vamos a trabajar con caudales. Y acá vean un poquito cuando digo caudales. Fíjense, acá hay otra definición de caudal. El caudal se define, en este caso, como el volumen. Recuerden que el volumen, miren acá, si despejan el volumen, acá lo vamos a despejar como por separado, el volumen va a ser igual a, no quiero sobre, lo voy a poner acá, volumen, para que no se sobreponga. El volumen despejado de acá va a ser igual a la masa por la densidad. ¿Sí? Densidad. Ustedes fíjense, si yo multiplico acá por la densidad, acá me va a quedar esta fórmula, volumen sobre tiempo, que es otra forma de decir lo mismo. Entonces, otra forma del volumen es, otra forma del caudal es volumen sobre tiempo. Bien, pero si observan ustedes acá, miren acá, el volumen es igual a la superficie por la distancia. A ver si me entiendo, si se me hace entender. Este es un conducto que lo que está enrayado es la masa o la cantidad de agua que yo quiero circular. Pero, ¿cómo circula el agua? Bueno, acá hay un fenómeno que tengo que explicarlo más atrás. Yo todos los años lo dibujo en el pizarrón, pero por ahora
A ver si está por acá, creo que estaba por acá. Si está por acá le muestro para no tener que dibujar acá. Bien, ven esta gráfica con muchas flechas. Bueno, esta es la forma en que un fluido, ya sea gaseoso o líquido, circula dentro de un ducto. Esto que ustedes ven en gris es la pared del conducto. Si ustedes pudieran ver, hacer un corte, a una corte en sección de una cañería por donde circula un fluido, lo que ustedes verían serían esto, ¿sí? Pero ¿qué significa esto? No es que ustedes verían esta forma parabólica inclinada. Lo que ustedes, esta forma es la representación de que, fíjense que la flecha del centro del conducto son más largas que de la periferia, es decir, del fluido que está friccionando, repito, friccionando contra la pared. Esto se debe entender así. Esta línea en azul, o esta flecha en azul, que está, sería una lámina. Imaginen una resma de papel, una hoja encima de la otra forman una resma. Acá yo quiero que imaginen que el fluido circula dentro de un conducto como si fuera una resma de láminas. Pero resulta que esta primera hoja de la resma, esta que estoy indicando acá, voy a borrar esa M, que no es la que no la necesito ahí. Yo diría que sí, que esta flecha está representando una lámina de fluido que está en contacto con la pared del conducto. Es decir, que lo está friccionando. Como producto de la fricción, esa lámina que está en contacto con la pared del fluido va a tener una velocidad menor. Por lo tanto, esta que está un poquito más distanciada va a tener una velocidad mayor que la primera, pero menor que la tercera. Y así, la que menos velocidad tendrá, mejor dicho, más velocidad tendrá, son estas centrales. Se supone que estas dos no se están friccionando con la pared del fluido y por lo tanto no tendrá mucho con quien la detenga, quien la friccione. En cambio esta, miren, esta, la primera, se fricciona con la pared del conducto y se fricciona con esta. O sea que hay fricción en este sentido, ¿sí? O sea que la pared y la capa aledaña detienen a esta lámina de fluido. Y la siguiente, la segunda, esta misma, solamente tiene la fricción de la capa anterior y de la siguiente. Y así cada lámina o cada capa se fricciona una con la otra. Y la capa más lenta, que es la primera y la última, se friccionan con la pared. Producto de la fricción, esa capa tiene menor velocidad que la capa central. ¿Sí? Bueno, esto que acabo de explicar forma parte de la teoría de circulación del fluido en un conducto. Repito, es una teoría, es un modelo físico o hidrodinámico para poder entender los fenómenos que se suceden en el transporte de fluidos. ¿Se me ha entendido? Vamos a ver, alguien que me dé un comprendido si me están entendiendo. Sí, otro u otra. Sí, profe, se está entendiendo. ¿Se está entendiendo? Bueno, ahora yo no quiero que ustedes vayan al fondo de la casa, agarren la manguera y hagan un corte y no esperen ver lo que les estoy mostrando acá. ¿Por qué le digo no esperen ver? Porque le digo que esto es un modelo de análisis, un modelo de estudio. Porque ustedes en una cañería no van a encontrar capa de fluido, pero
una forma de afrontarlo, una forma de entenderlo, es modelizarlo de esta forma. De hecho, esta forma de conducción de fluido en un conducto se llama flujo laminar. Repito, esta forma de conducción de un fluido en un conducto se llama flujo laminar. ¿Por qué laminar? Porque se supone que acá están perfectamente una lámina sobre otra, es decir, no están hechas, no están desordenada la lámina. Y de allí surge el nombre de flujo laminar. Recuerden que la palabra flujo acá significa fluido, o dicho de otra forma, la palabra flujo deviene de la palabra fluido. Entonces, esto sería un fluido laminar. Y Profe, el sería, dibujo que está arriba es lo mismo. ¿cómo dice? El dibujo que está arriba también es lo mismo, ¿no? A ver, vamos a ver cuál es el que está arriba. ¿Se refiere a esto? Sí. ¿Sí? No, no, esto ya es un flujo, es otro modelo, pero visto, o sea, para responderle en forma concreta, sería así, pero este modelo, este es otro modelo. Fíjense que este modelo ya lo toma como si fueran no láminas, sino que fueran capas circulares, una encima de la otra, ¿sí? Sería un equivalente, pero no es el mismo, ¿no? Son, como repito, modelos de análisis. No son reales, son modelos, pero nos sirven. De hecho, mire, este tipo de fluido o flujo laminar es el que más se desea. De hecho, todas las instalaciones, si no se tiene este flujo laminar, o por lo menos todo el fluido que conduzca en una instalación, va a producir problemas. Por eso, esta forma de flujo es la que se busca tener. Porque yo quiero que imaginen en un instante ustedes, si por acá ustedes, por acá, pusieran un estrangulamiento. Voy a suponer, voy a colocar una válvula acá gigante. Miren, esto que estoy dibujando va a representar una válvula. ¿Sí? Acá va, esta es la sección de la cañería. Y acá pongo una válvula, la represento así. Una válvula es decir, un elemento que va a controlar el pasaje o no del flujo de fluido. Si yo estrangulara a través de una válvula este conducto y después el conducto tiene que seguir acá, la teoría o el estudio dice que una vez que se interrumpe el flujo ya no es lo mismo. En este sector donde se estrangula el conducto, se produce lo que se llama turbulencia. A ver si está por acá la turbulencia. O sea, la turbulencia sería cuando estas láminas no están ordenadas. Están más bien, a ver si hay acá, están más bien esto. Esto ya es un flujo turbulento. Y a ver si acá arriba, acá tenemos, fíjense, esto es lo que llamaríamos flujo turbulento y esto llamaríamos flujo laminar o próximo laminar. Es decir, que esto ya se puede considerar laminar, aunque fíjense la distancia de las láminas o la línea, esto también me estoy olvidando de decirles, se llaman línea de corriente. ¿Ah? Acá antes que me olvide, cada una de estas, yo le dije flecha hace rato, pero también se suele llamar línea de corriente. Entonces vuelvo acá y le digo, este flujo acá se puede llamar flujo próximo laminar. O sea, no es el ideal porque las líneas de corriente o la flecha, miren que no están a igual distancia en esta parte. Entonces, es próximo, pero en cambio esta no. Miren, esta no tiene orden. Esto se llama flujo laminar, perdón, flujo turbulento, y este laminar o próximo laminar. Más adelante vamos a ver qué parámetro me dice que un fluido es laminar o turbulento. Yo me voy adelantando, no sé si estará acá. Bueno, acá dice flujo turbulento, pero a ver si está. No, parece que no. Bueno, yo le voy a contar nada más
que en cuestión de... Hay un parámetro, que sí lo vamos a ver, pero un poquito más adelante, que se llama así, mire. Hablando, vieron que hace rato vimos el número de Avogadro. Acá se llama número de Reynolds. Así. Número de Reynolds. El número de Reynolds no va a decir bandas, ¿sí? No va a decir cuándo es laminar, el flujo, ¿no? Cuándo el flujo es laminar, cuándo es flujo de transición. Eso sí, también sería interesante que ustedes lo puedan leer solito. Y flujo turbulento, ¿sí? Turbulento. Turbulento. Y más o menos, hay algunos, más o menos, le voy a decir, que entre 0 y 3000, ¿sí? Esto es 3 por 10 a la 3, entre 0 y 3000 se considera laminar. Y entre 3000, en realidad es 3500, pero yo voy a poner 3500, 3 a la 10 a 5, o sea, 5000 por 10 a la 3, se considera de transición, y mayor de 5 a la 10 se considera flujo turbulento. Estos números son números, no tienen unidades, igual que el número de Avogadro no tiene unidades. Acá el número de Reynolds no tiene unidades, simplemente se dice, se lo calcula. Obviamente hay una ecuación donde le piden algunos datos de presión, temperatura, longitud del tubo y deformación del tubo, y ponen todos los datos dentro de esa fórmula y le da un valor numérico. Si ese valor numérico está entre 0 y 3000, se puede considerar que ese flujo es laminar. Si está entre 3000 y 5000, es de transición. Transición significa que es un flujo, si lo quieren ver, semilaminar o semiturbulento. Es un intermedio, ¿sí? Es un poco laminar o un poco turbulento. Bueno, a eso se llama flujo de transición. Y el turbulento, bueno, ya saben que turbulento es cuando estas láminas no tienen orden, están desordenadas, como les mostré acá arriba, ¿verdad? Le dije que acá arriba esto representa un flujo turbulento y esto un flujo de transición o... No sé si me quieren preguntar porque quiero pasar ahora a la ecuación de continuidad. ¿No me preguntan nada sobre esto? Al final se cortó un poco, profe, ¿puede explicar? A ver, ¿cómo? ¿Cómo dice? Que en el final se cortó un poco y No lo no pude escuché, entender. al que habló no lo escuché. A ver, ¿alguien me ayuda? Si alguien le escuchó al compañero. Profe, Sí, ¿se está escuchando? sí, yo lo escucho. Dice que la última parte no se escuchó, yo tampoco la escuché y se cortó un poco. A ver, ¿será esta parte que expliqué de número de Reynolds? Pasando ¿Será un esa poco... parte? No, eso Sí, ya se entendió. Eso. Eh, bueno, ¿qué parte? De todas maneras, lo más importante es esto, ¿no? Que para medir o tener un parámetro de medida de cuándo un flujo será turbulento o laminar, se tiene el parámetro conocido como número de Reynolds, nada más, eso dije, en resumen. Entonces, el parámetro Reynolds o número de Reynolds nos dirá a nosotros, cuando ingresemos a la fórmula, si un fluido es laminar. A mí me gustaría acotar bien, repito, ustedes como futuro mecánico, recuerden que ustedes el título le
le da la capacidad a ustedes de realizar instalaciones industriales. Y yo por lo pronto le diré, cuando ustedes sean o tengan la misión de hacer instalaciones, cuiden mucho esta cuestión que le estoy diciendo, que no por una cuestión de abaratamiento, ¿sí?, del coste de instalación, ustedes vayan a poner, a ver, yo le hago una pregunta, miren, le voy a hacer un comentario. Supónganse que ustedes, esto le dije hace rato que es una válvula. Las válvulas controlan ya sea presión, ya sea volumen de una línea de conducción. Cualquiera de las dos situaciones, ya sea el control del volumen o el control de la presión, o cuando yo digo volumen es lo mismo que decir caudal. Cualquiera sea la situación, el control de esas variables siempre va a ser por estrangulamiento. Estrangulamiento significa que van a disminuir la sección. Es decir, que este diámetro de la cañería, para controlar los parámetros mencionados, ustedes lo van a tener que, con la válvula, lo van a tener que disminuir. Esa disminución de la sección, en términos hidrodinámicos, se llama estrangulamiento. Entonces, para el control de caudal, de presión, ustedes tendrán que estrangular vía válvula a la sección de la cañería. Y toda vez que vayan a estrangular, van a romper las láminas del flujo. Y por lo tanto, van a crear a la salida, o sea, en esta parte, van a crear flujos turbulentos. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Hoy, en las tecnologías de la construcción de la válvula, el fabricante de válvula le dice que la válvula que él fabrica le garantiza el recuperamiento rápido del fluido. De hecho, es una característica con la que ustedes deben comprar una válvula. Capacidad de recuperación se llama. Cuando el fabricante de válvula le vende una válvula con una alta capacidad de recuperación, dice. ¿A qué se refieren con una alta capacidad de recuperación? La recuperación del flujo. En este caso, la recuperación del flujo laminar. El fabricante de válvula le dice, si usted controla el caudal con mi válvula, usted al otro lado, o sea, aguas arriba, obtendrá la misma característica del fluido que obtuvo aguas abajo, es decir, antes de pasar por la válvula. Bueno, eso es toda una tecnología que no me alcanzaría el día para hablarle. Es toda una tecnología. Yo lo único nada más que quiero que se vayan en este día sabiendo que toda vez que estrangulan una válvula, un conducto, van a producir una interrupción de la característica del flujo. Y esa interrupción, como le digo, puede suceder que produzcan turbulencia. Y a eso me refería hace rato, cuando ustedes sean instaladores de instalaciones por donde van a perjudicar al flujo del fluido. Porque les repito, ustedes me dirán, ¿y qué gano, qué pierdo? Y ya les dije que la característica del flujo van a producir dos fenómenos fundamentales en la instalación industrial. Uno se llama golpe de ariete, ya les dije hace rato, le escribo por las dudas, acá abajo le voy a escribir una característica que produce el estrangulamiento, a ver, el lápiz no se quiere, ahora sí, se llama efectos, estos se llaman efectos mecánicos de la circulación de fluidos. Entonces, un efecto, el uno, va a ser el golpe de ariete. Ariete, así se escribe, golpe de ariete. Y el otro fenómeno que nosotros vamos a estudiar, hay más fenómenos, pero estos son los más
lo más representativo, golpe de ariete, y este se llama el efecto o fenómeno de cavitación. Cavitación. Bien. Los dos fenómenos destruyen la cañería, rompen la cañería. Y no solamente la cañería, rompen las válvulas, rompen las bombas, rompen todo lo que ustedes le pongan a la cañería o al conducto. Estos dos fenómenos los rompen, lo echan a perder. Obviamente, no lo romperán. El golpe de ariete, por ejemplo, es el que le puede romper a ustedes en forma brusca. En cambio, la cavitación no. La cavitación es un fenómeno que le va a echar a perder la instalación de a poco. Es como ¿cómo se dice esto? El herrumbre, la oxidación. Vieron que la oxidación va comiendo al hierro de a poco, y llega un momento que lo atraviesa el hierro. Bueno, la cavitación es casi como una oxidación, un herrumbre del hierro a la instalación, ya sea la bomba, válvula o cañería, la va comiendo de a poco, ¿sí? Llega un momento que la termina destruyendo y por lo tanto rompiéndose la instalación. Por eso le estoy encargando esto. Bueno, a ver si me queda tiempo o ya se me fue el tiempo. Dice que son las 2:20. No, 2:09. Me quedan unos 10 minutitos. Con los 10 minutitos vamos a ir al fenómeno de continuidad. Para eso voy a borrar el pizarrón. Voy a borrarlo y vamos a ir a la parte esta de... Bueno, esto lo pueden leer ustedes, lo que es con mayor detalle, lo que es el flujo, el flujo turbulento. Acá hay otra definición. Miren, acá en este caso se está representando con la letra G el caudal. Lo que pasa que en inglés, ¿sí? En inglés caudal se escribe gauge. Se escribe así, gauge, así, gauge, y se pronuncia gauge, ¿sí? Y se representa con la letra G. Por eso acá el caudal, que nosotros llamamos caudal, está representado con la G. Pero bueno, es cuestión de idioma. No se hagan problemas. Hace rato yo les dije que se representan con la Q. Acá en Argentina nosotros representamos con la Q, pero en algunos libros van a encontrar que se representa con la G. Pero no se me asusten, sepan que es una cuestión de idioma nada más. Otra vez, el caudal o el gauge, su fórmula normal, que no lo vamos a usar, ya les dije hace rato que esta forma no lo vamos a usar, se define como variación de volumen sobre variación de tiempo. Variación de volumen o su equivalente en densidad sería variación de masa, también se puede usar. Y acá lo tienen. Fíjense, caudal, masa sobre tiempo, es el que le di primero. O bien volumen sobre tiempo. Cualquiera de las fórmulas, aunque estas dos fórmulas tampoco lo vamos a usar nosotros, ya van a ver la fórmula que vamos a usar. Les dije que hay varias fórmulas de caudal. Obviamente que tenemos que pasar de masa sobre tiempo a masa sobre volumen. Eso tenemos que saberla pasar y ya les voy a explicar cómo pasamos. Es muy sencillo. Quería llegar a esto y con esto terminar. Principio de continuidad. Es el principio que quiero que se vayan yendo ahora. Esto se lo dejo para que lo lean ustedes. Es lo que hace rato les decía, que el caudal, bueno, ¿dónde está eso? Ya no sé dónde está. Creo que no, ya lo borré. No, ¿qué estoy haciendo? Ya lo borré. Simplemente le voy a decir, creo que está por acá. No, por acá. Sí. Hace rato yo le decía que con esta masa tienen que ser iguales. Y como la masa sobre el tiempo es la misma acá que acá, entonces el tiempo, como hace rato me preguntaba Camila, ¿por qué se iba la temperatura? Acá yo les digo que si en el mismo tiempo tiene que circular la misma masa, entonces los tiempos son iguales y por lo tanto se pueden simplificar. Por eso la masa 1 de acá con la masa 2 tiene que ser igual. Decir masa y decir caudal es lo mismo. Y eso es lo que va a decir, dice acá que el caudal 1, es decir, el caudal agua abajo, tiene que ser igual al caudal aguas arriba. Esto solo
es el principio de la ecuación de continuidad o principio de continuidad. ¿De dónde surge esto? Uy, explicarle de dónde surge esto. ¿De dónde surge esto? Lo voy a explicar que surge, fíjense, le tengo que llevar del, mire, ¿qué es lo que voy a escribir? Del primer principio de la termodinámica. O sea que tengo que mezclar termodinámica con hidrodinámica. Dinámica, creo que está bien escrito. Esto surge del primer principio de la termodinámica. Yo en termodinámica todavía no expliqué el primer principio, pero solamente por ahora le voy a contar que esta igualdad surge del primer principio de la termodinámica. Más adelante le contaré el principio. Bueno, miren acá. Miren acá. Recién dijimos que por definición el volumen o el gauge, vamos a poner que Q sub 1 va a ser igual al volumen 1, ¿sí?, sobre el tiempo 1, ¿sí? Y el volumen 2 va a ser igual, el caudal 2, perdón, el caudal 2 va a ser igual al volumen 2 sobre el tiempo 2, ¿sí? Figúrense algo acá ahora. Yo voy a hacer algo que capaz que les confunda. Miren acá. Le voy a pedir que alguien de ustedes me digan a qué es igual la fórmula de volumen de cualquier cosa. Alguien me dice el volumen, ¿a qué es igual por fórmula? ¿Alguien me dice a qué es igual? Así, apuren, así terminamos. Camila, contame un poquito, ¿a qué es igual el volumen? Camila, ¿está la Camila o ya huyó la Camila? ¿O estoy hablando solo? Camila, 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 ¿no estás, Camila? ¿Huyó la Camila? No, sí está, Camila. Camila. No, se fue. Profe, Sí, eh, sería el número de moles por la presión, ah, eh, ¿o no? está bien tu apreciación está bien, pero mira, Camila, no quería que seas tan formal. Yo me refería a algo más sencillo, Camila. Acuérdate de la escuela primaria. Teníamos, mira, Camila, no, está bien lo que me dijiste, pero no es lo que necesito por ahora. Si esto fuera un cubo, ¿sí? Si fuera un cubo, ¿m? Tenemos lado 1, lado 2, lado 3, ¿verdad, Camila? Entonces, si yo, o en la primaria nos pedían el volumen del cubo y uno decía que era lado 1, lado 2 por lado 3. ¿Se acuerdan? Y si Sí, profe. los lados eran iguales, era lado al cubo. Bueno, a eso me refería, Camila. Bueno, igual, gracias por tu aporte, pero no me salió la Bueno, explicación. profe. Está bien, está bien. Ahora, yo le pregunto, lado por lado, ¿qué será? Lado por lado será la superficie, por ejemplo, la parte superior de este cubo, ¿verdad? Eso será lado por lado, sería la superficie. ¿Es así, Alexis Cruz? Sí, Lado por lado sería superficie, que es lo mismo que decir área, ¿verdad? O sea que yo en vez de poner lado 1 por lado 2, voy a poner área. Y este vendría a ser la longitud, ¿sí? Longitud. Bien.
o yo puedo poner longitud o distancia, cualquiera de las dos va a estar bien, ¿sí? O sea que el volumen sería área por distancia o longitud. O mejor todavía, miren, mejor todavía. Yo voy a poner que el volumen va a ser igual al área por el espacio, ¿m? O distancia. Cualquiera de lo que acá, lado por lado por lado, área por distancia o área por espacio, en cualquier caso sigue siendo volumen, no se modifica. Bueno, con esa idea en la cabeza, voy a hacer lo que ustedes van a ver a continuación. Con esa idea en la cabeza, ¿a qué es igual volumen? Entonces yo voy a decir, fíjense, que volumen, acá está, voy a decir que el volumen va a ser el área por la longitud, el espacio o la distancia. ¿Sí? ¿Ok? Y ahora miren, espacio sobre tiempo, ¿a qué es igual, Hernán Serpa? Espacio sobre tiempo es igual a qué? Hernán Serpa, ya se fue Hernán Serpa. Laura Vilte, no, pero Laura no tiene micrófono. Abigail Galán, buenos días, señorita. Hola, Abigail. Abigail. No está, huyó. Bueno, y hago un último intento, si no me quedaré hablando solo. El señor Benjamín Mendoza, ¿me escucha, Benjamín? Benjamín Mendoza. Recuérdeme, Benjamín, a qué es Sí, igual. profe, lo escucho. Sí, recuérdeme a qué es igual espacio sobre tiempo. Nada, Benjamín. Velocidad puede ser. Sí, señor, es velocidad. Mire, entonces el caudal me quedará que es igual, como esto es velocidad según el Benjamín, el caudal va a ser igual al área por la velocidad. Miren, que esta es otra fórmula del caudal. ¿Sí? Esto es velocidad. Como voy a cambiar, acá voy a corregir porque esta B parece la B de volumen. Vamos a usar la B chiquitita. Miren, chicos, nos pongamos de acuerdo. En vez de usar la B grande, vamos a usar esta, la B minúscula. Entonces el caudal va a ser área por velocidad. Y eso es lo que tienen ustedes acá, miren. Acá. El Q1, el caudal Q1 se puede expresar, acá sería Q1, A1 y B1. Entonces, por el primer principio de la termodinámica, me dice que el caudal en dos puntos distintos del mismo conducto es igual, los caudales tendrán que ser iguales. Y si los caudales son iguales, lo puedo poner de esta otra forma, como el área 1 por la velocidad 1. Va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Y esto, chicos, y en esto consiste la ecuación, ¿sí? Ecuación de continuidad. Y eso es todo. Así de simple. Bueno, eso es lo que yo remarqué allí, donde es ahí. Y eso le voy a pedir, por favor, lo memoricen, porque la próxima clase yo voy a arrancar para deducir la ecuación de Bernoulli. Le voy a decir, miren, de la ecuación de continuidad, y ustedes va a decir, ¿cuál ecuación de continuidad? Bueno, es esta la ecuación, la que acabo de deducir. ¿Sí? Entonces le voy a pedir que la memoricen y lean un poquito esto que que lo voy a enviar. Léanlo un poco, de dónde sale. Yo les dije del primer principio de la termodinámica. Lean un poco, trabajenlo un poco. Voy a dejarlos tranquilos acá. Después, acá hay un ejemplo o una cuestión gráfica que no vale la pena. Y recién, la próxima clase, vamos a entrar que recién acá abajo está la fórmula de Bernoulli. Bueno, esta es otra, fíjense,
este otro principio que me gustaría que lo lean ustedes, no es muy complicado, el principio de Torricelli o Torricelli, que tiene esta formulita, fíjense. Voy a borrar un poco acá. Esta fórmula, que también lo vamos a necesitar, se llama ecuación de la velocidad de salida de un fluido. Es una fórmula que pertenece más bien a la hidroestática que a la hidrodinámica. Ustedes lo habrán visto en física. Nosotros nada más que vamos a llegar a esta fórmula, no por hidroestática, sino vamos a llegar a esta fórmula por hidrodinámica, que llega un momento que sí lo necesitamos. Recuerde que nosotros vamos a hacer cálculo de cañería, de circulación, de caudal de presión, de cañería, y vamos a necesitar esta velocidad de salida, ¿sí? Ustedes, como está indicando acá el dibujo, probablemente tengan que calcular más adelante, no ahora, pero sí, yo le pediré, dado este volumen de líquido, calcule la velocidad de salida con una determinada presión, con determinada densidad, la salida del líquido. Y vamos a hacer, fíjense, uso de esta fórmula, pero antes de hacer esta fórmula, ustedes no, yo medio raro que les pida que apliquen directamente la fórmula. Yo no soy de dar fórmulas, chicos. Yo soy de pedirles de dónde salió la fórmula. Y yo me estoy adelantando mucho, solamente le diré que esta fórmula sale del principio o de la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Repito, esta fórmula, que es una fórmula que corresponde a la hidroestática, en realidad sale de una ecuación de hidrodinámica, más exactamente de la ecuación de Bernoulli. Entonces, yo les pido que lean, repito, esta fórmula ustedes lo vieron en segundo o en física de tercero, ya lo vieron, y como si no lo vieron, lo tenían que haber visto, y si no lo han visto, ahora le tendrán que estudiar solo. Pero no puedo retroceder tanto, chicos. Bueno, nada más, si no hay pregunta, yo me voy a comer.